Cordiales saludos. En primer lugar, agradecer el capítulo Valle de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, a los organizadores del 55 Congreso Nacional y Sexto Internacional de Ciencias Biológicas Virtual y a la doctora María Freire la invitación a participar en esta actividad, con una ponencia que he titulado Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, CTC, en la formación de docentes de biología. Quise comenzar con esta lámina para mostrar que a pesar de los grandes adelantos tecnocientíficos, las mismas situaciones y las crisis que dieron origen al movimiento CTC en los años 70 siguen en la actualidad generando los mismos tipos de problemas y de retos. Un estudio realizado en Francia por la Fundación Ceres en el año 2012 asegura que ratas alimentadas con maíz transgénico sufren cáncer, que se manifiesta en forma de tumores, tal como se muestra en la figura. Además, el director del estudio señaló que las pruebas que se hacen normalmente son insuficientes. En esta segunda lámina se nombran algunos hechos como la amenaza mundial de armas de destrucción masiva, nuclear, química y bacteriológica, así como los riesgos y desastres ambientales de las industrias energéticas y químicas. Estas problemáticas y otras como los alimentos genéticamente modificados, el proyecto Genoma Humano y la clonación humana, demuestran la vigencia del enfoque CTS. En este contexto, la ponencia reflexiona acerca de la necesidad de incorporar o potenciar los estudios CTC en la formación de los docentes de biología. Las siglas CTS supone una visión más crítica de la relación ciencia como medio natural, tecnología como medio artificial y sociedad como medio social. De ahí que constituyen un campo educativo de investigación y de políticas públicas, centrado en comprender los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología, que tiene por objeto cuestionarse en cuanto a la naturaleza del conocimiento científico y tecnológico, así como el impacto de sus innovaciones en la sociedad y el medio ambiente. Se caracteriza por su extraordinaria diversidad teórica, metodológica e ideológica. Los estudios CTC son reconocidos en Inglaterra bajo los auspicios del Consejo para la Ciencia y la Sociedad, del cual Seaman en 1980 era presidente, por lo que por lo general se le reconoce como quien acuñó el término. En 1999, la Organización de Estados Iberoamericanos, siguiendo la recomendación de la Conferencia Mundial de la Ciencia en Budapest, adoptó el enfoque. Impulsó los estudios de la percepción pública de la ciencia y la tecnología y creó el programa de posgrado iberoamericano en CTC. A partir del año 2003 empezó a editar la revista iberoamericana de CTC y desde el 2009 impulsa dos redes para la promoción de la cultura científica, que son la red de divulgación y cultura científica y la comunidad de educadores para la cultura científica. También creó el Observatorio CTC en Buenos Aires. En la evolución de estos estudios se incorpora la ética, dando lugar a lo que se denomina CTSE, según Fowles en 1997. Posteriormente, por la necesidad de reflexionar las problemáticas ambientales, se incorpora la A, dando lugar al CTSA, de acuerdo a Heiken 2005. Ya en el siglo XXI se incorpora la I, generando el programa CTSI, mediante el cual la Organización de Estados Iberoamericanos promueve la reflexión sobre la problemática de la innovación en los países de Iberoamérica. En la actualidad, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad constituyen una diversidad de programas filosóficos, sociológicos e históricos que enfatizan en la dimensión social de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como el rechazo a la imagen intelectualista de la ciencia, la crítica a la concepción de la tecnología como ciencia aplicada y el enfoque económico de la innovación. Su enfoque entonces es crítico y constituye un campo de estudio multi y transdisciplinar para entender el fenómeno científico-tecnológico en el contexto social.
Los estudios Ciencia, Tecnología, Sociedad se originan como una reacción a la concepción tradicional de la ciencia y la tecnología, que es una postura lineal que, aunque prevalece en la sociedad, está representada por la siguiente fórmula: más C es igual a más T, igual a más R, igual a más B, que significa que a mayor desarrollo de la ciencia, mayor desarrollo de la tecnología, lo cual produce más riqueza y mayor bienestar social. Si bien hoy no es la única, aún prevalece en un porcentaje considerable de la población esta concepción tradicional de ciencia y tecnología. Es una visión optimista, entendiendo que siempre conduce al bienestar social y que cualquier resultado negativo no es su responsabilidad. Parece difícil creer que en esta época todavía existan personas e incluso profesores y científicos con esta concepción tradicional de la ciencia. Pero los estudios de la percepción de la ciencia y la tecnología que se han venido realizando en las diferentes comunidades latinoamericanas lo demuestran así. No obstante, yo, para comprobar un poco esto en mi ámbito de trabajo, desde el año 2013 vengo realizando la aplicación periódica de 2 cuestionarios elaborados para conocer la concepción que tienen las personas de la ciencia y la tecnología en su relación con la sociedad. Generalmente lo aplico en el ámbito universitario, pero también lo he aplicado en comunidades. Los resultados del segundo cuestionario, aplicado durante el año 2018 a docentes y estudiantes de 3 universidades de la región del centro llano del país, muestran que, según el 100% de los encuestados, los aportes de la ciencia son positivos, y para el 72,7% considera que los aportes de la tecnología también son positivos. Por otra parte, solo el 18,1% considera que los ciudadanos están alfabetizados científicamente. Igualmente, solo el 27,2% reconoce tener conocimientos acerca de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Solo el 18,2% considera que los aportes de la ciencia y la tecnología pueden ser en algún momento desfavorables. Si bien esta es la realidad venezolana, la colombiana no es diferente, como lo demuestra la tercera encuesta acerca de la percepción de la ciencia y la tecnología aplicada en el 2014. Estos resultados evidencian que son muy pocas las personas que conocen los efectos negativos de los desarrollos científicos tecnológicos, tales como que hoy en día se emplean las tecnologías de comunicación, como los satélites, para establecer blancos para armas masivas, así como las tecnologías informáticas para falsificar papel moneda, hacer copias ilegales de discos compactos, crear pornografía en Internet, entre otros. Es visible en estos resultados que, a pesar de todos los movimientos que se han generado en el mundo acerca de la creciente crítica y de cautela hacia la ciencia y la tecnología, no ha generado el impacto deseable. Así, Kramer 2017 señala que prevalece en líneas generales un importante grado de indiferencia, ignorancia y aún resistencia frente a esta situación. La realidad del impacto de los estudios ciencia, tecnología y sociedad en la educación es insuficiente, ya que solo es visible en los planes de estudio de algunas carreras universitarias del área de ingeniería o de ciencias de la salud, más grave aún cuando se evidencia la ausencia de estos estudios en la formación docente, al menos con la frecuencia que es de esperarse, porque yo los conocí en mi formación como docente de biología en los años 60. Se reconocen varias tradiciones en el campo de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad: la tradición europea, la tradición norteamericana y la tradición de América Latina, que ya es reconocida y que apunta principalmente hacia el problema del desarrollo como tema central. Según Arellano, en el 2007, en estos estudios se han producido 3 generaciones, que él clasifica de la siguiente manera: de 1960 a 1980, la primera generación estaba caracterizada porque eran ingenieros y científicos que intervenían en las esferas políticas de los países. La segunda generación, de 1980 al 2000, estaba integrada por investigadores formados en posgrado CTC, pero en el exterior de Latinoamérica. La tercera generación, que él plantea del 2000 y que no coloca fecha de culminación, pero que yo coloqué 2007
pensando que en ese año se publica el libro y que denomina la tercera generación, está integrada por investigadores formados en posgrados, pero en ámbito local de Latinoamérica. Entonces, yo en esta conferencia propongo una cuarta generación integrada por docentes de biología que se interesan por divulgar los aportes de estos estudios, no solo en el ámbito científico, sino para favorecer la participación de las comunidades en las políticas públicas. Desde esta perspectiva, la educación debería contribuir con una nueva y más amplia percepción de la ciencia y la tecnología, con el propósito de formar una ciudadanía alfabetizada científica y tecnológicamente. Es evidente que se requieren propuestas educativas que faciliten la comprensión de esta problemática. En tal sentido, el nuevo contrato social, desde la postura de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, busca fortalecer la corresponsabilidad mundial y aplicar medidas precautorias para reducir la posibilidad de accidentes tecnológicos de consecuencias catastróficas. Una forma de entender entonces la formación de docentes de biología en el marco de la ciencia, tecnología y sociedad implica, por un lado, replantear los contenidos de la educación de la ciencia y la tecnología, y por el otro, cambios metodológicos y actitudinales por parte de los actores involucrados en el proceso de orientación del aprendizaje, orientados a la alfabetización en ciencia y tecnología de los ciudadanos que sean capaces de tomar decisiones informadas, promoviendo el pensamiento crítico y la independencia intelectual al servicio de la sociedad. La UNESCO y la OEI han contribuido al logro de estos propósitos, al reconstruir los contenidos de la educación científica y tecnológica mediante los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Desde este punto de vista se requiere una educación científica para la ciudadanía y corresponde a los docentes de biología esta tarea. Es aquí en donde se requiere una visión de la formación de docentes en ciencia, tecnología y sociedad, lo que implicaría a su vez una revisión filosófica, epistemológica, axiológica, pedagógica y didáctica con miras a lograr una tecnociencia socialmente comprometida. Una educación que considere las temáticas ciencia, tecnología, sociedad, naturaleza y cultura, la distinción epistemológica, ciencias naturales y sociales, la distinción tecnologías materiales y sociales, innovaciones y el entorno, incorporando los valores de las personas y las controversias valorativas de naturaleza esencialmente ética. La propuesta curricular para incorporar los estudios ciencia, tecnología y sociedad en la formación de docentes de biología, que presento en la lámina siguiente, se estructura en 5 aspectos: el plan de estudio como tal, la didáctica, los docentes, los estudiantes y la investigación. En relación al plan de estudio, se propone incorporar un eje transversal con contenido temático tipo ciencia, tecnología y sociedad, que dé prioridad a los contenidos actitudinales, cognitivos y afectivos, y axiológicos, valores y normas, que oriente la transformación al propiciar la concientización de las implicaciones de la tecnociencia, para lo cual se requiere una estructuración que se puede llevar a cabo en todas las asignaturas, solo en algunas aisladas por medio de cursos electivos, multidisciplinares ocasionales, e incluso mediante investigaciones en el marco de una línea de investigación, ciencia, tecnología, sociedad, todo lo cual puede iniciarse de manera simultánea o en etapas. En lo que he denominado la propuesta metodológica, las unidades curriculares, bien sean integradas en programas ya establecidos o bien estructurados como cursos independientes, electivos u obligatorios, contemplan 5 fases, que serían las generalizaciones de teorías, políticas y principios éticos, la formación de actitudes, la toma de conciencia, la toma de decisiones y la acción individual y social. En cuanto a la didáctica, la promoción de estudios, ciencia, tecnología y sociedad implica la aplicación de estrategias didácticas propias de la diversidad. La idea es la promoción de una actitud reflexiva, crítica y creativa en la perspectiva de construir colectivamente los espacios de aprendizaje tecnocientífico. Se trata más que de manejar información,
de articular conocimientos, argumentos y contraargumentos sobre la base de problemas compartidos relacionados con las implicaciones del desarrollo científico-tecnológico. En cuanto a la didáctica, la promoción de estudios, ciencia, tecnología y sociedad implica la aplicación de estrategias didácticas propias de la diversidad. La idea es la promoción de una actitud reflexiva, crítica y creativa en la perspectiva de construir colectivamente los espacios de aprendizaje tecnocientífico. Se trata más que de manejar información, de articular conocimientos, argumentos y contraargumentos sobre la base de problemas compartidos relacionados con las implicaciones del desarrollo científico-tecnológico. Lo planteado se puede hacer mediante discusión de temas relacionados o el análisis de casos donde se evidencien grandes impactos, tanto favorables como desfavorables, de la ciencia, la tecnología y la innovación para la sociedad, con seminarios participativos que se organizan sobre trabajo en equipo para formular argumentos sobre temas o problemas de ciencia, tecnología o sociedad, y con ensayos críticos como textos cortos que elaboran los estudiantes estableciendo posturas documentadas y reflexivas frente a los temas de las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. El docente en el enfoque ciencia, tecnología y sociedad no solo tiene que comunicar a los estudiantes los objetivos que pretende alcanzar, sino que todos han de esforzarse personalmente para lograrlos. Debe predicar con el ejemplo, juega un papel de apoyo fundamental al proporcionar materiales conceptuales y empíricos a los estudiantes para la construcción de puentes argumentativos. También debe promover mayor actividad y autonomía de los estudiantes. López Cerezo plantea, involucra entonces el abandono del papel del profesor como meta experto por un lado y el estímulo de la participación crítica y creativa de los estudiantes en la organización y desarrollo de la docencia. La actitud crítica y participativa debería entonces ser reflexiva y alcanzar la propia metodología docente y a las técnicas didácticas. Por otra parte, se debe favorecer el trabajo en equipo, donde el docente y los estudiantes participen comprometidamente con base a una actitud reflexiva. Desde este punto de vista, los estudiantes lograrán una construcción colectiva con el apoyo del docente. En correspondencia a la práctica educativa que venimos planteando, se requiere también una investigación, ciencia, tecnología y sociedad, cuyo principal rasgo es el de acometer los estudios de la ciencia y la tecnología como fenómenos que tienen lugar en un contexto social y no en un terreno aislado o independiente. Los estudios ciencia, tecnología y sociedad se han desarrollado como un nuevo enfoque socialmente contextualizado de la actividad investigativa. Estos cambios tienen por propósito acercar la cultura humanística y la científica tecnológica separadas tradicionalmente, promoviendo el pensamiento crítico y la independencia intelectual al servicio de la sociedad. Una investigación basada entonces en el enfoque ciencia, tecnología y sociedad debe realizar trabajos de campo que permitan la formulación de políticas públicas, tecnológicas, científicas y ambientales, el análisis social, político y económico de la ciencia y la tecnología, así como las decisiones acerca de la tecnología nuclear, con sus controversias valorativas de naturaleza esencialmente ética y política. Una investigación basada entonces en el enfoque ciencia, tecnología y sociedad debe realizar trabajos de campo que permitan la formulación de políticas públicas, tecnológicas, científicas y ambientales, el análisis social, político y económico de la ciencia y la tecnología, así como las decisiones acerca de la tecnología nuclear, con sus controversias valorativas de naturaleza esencialmente ética y política. De acuerdo a Arellano y colaboradores de 2014, algunos temas que se deben considerar y que muestran cierto rezago en América Latina, en consideración con las agendas de América del Norte y de Europa, son las tecnologías para la inclusión social, los transgénicos, cuestiones ambientales, cambio climático, relaciones centro-periferia en la investigación científica, propiedad del conocimiento,
comunicación pública de la ciencia, la educación, ciencia, tecnología y sociedad, análisis de los nuevos campos, neuro, nano, bio, TICs, entre otros. Otros campos, cruce con ciencia, tecnología y sociedad, se deben considerar, según los mismos autores, son ciencias políticas, artes, controversias sociotécnico-científicas, análisis de riesgo, catástrofe, estudio de cambio en las estructuras disciplinarias y de saberes. Quiero concluir señalando que la perspectiva ciencia, tecnología y sociedad, que también he denominado enfoque o estudios CTS, han de servir para tomar conciencia histórica y colectiva de los retos de la tecnociencia y desde allí proyectar la educación y la actividad investigativa en el presente y futuro. Una formación de docentes de biología que rescate el sentido político en las decisiones de la tecnociencia y que haga más humanos y sostenibles los esfuerzos. Gracias. Estoy a la orden para cualquier reflexión.